Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ese es el tema que vamos a compartirte el día de hoy. Deseamos que pongas mucha atención en el tema, porque son temas que han causado mucha polémica, mucha controversia. Y yo deseo que tu vida espiritual, sé que hay muchos suscriptores nuevos, gracias por sus vidas. Sé que hay personas que van iniciando en la vida cristiana y yo quiero que desde un inicio, o anhelo que desde un inicio, tú puedas entender perfectamente la palabra de Dios y que podamos hacer las diferencias en las diferentes etapas que marca la Biblia. Uno de los temas con el cual quiero iniciar para compartirte este tema, que vamos a centrarnos en el libro de Gálatas capítulo 2 del versículo 11 al 19. Uno de los temas que dimos es que el padre Abraham, el padre de la fe, fue justificado precisamente por la fe, sin las obras de la ley. Fue hallado delante de Dios perdonado, es el amigo de Dios y es el padre de la fe para todos los que creemos. Pero hago énfasis, ahí no había ley. Ese es el gran problema que ha habido a través de la historia. Y yo deseo que tú lo comprendas bien este tema, que puedas entender que somos salvos por la fe. La ley vino 430 años después. Lo que voy a comentar, lo voy a comentar con mucho respeto, porque sé que hay personas sabatistas, sé que hay personas que diezman, sé que hay personas que quieren mezclar la ley con la gracia. Y este no va a ser el último tema. Ya di el primero como introducción, pero ahora vamos con este otro. Aquí en el libro de Gálatas, una de las cosas que tenemos que hacer es entender ¿por qué escribió el apóstol Pablo la carta a los Gálatas? ¿De qué se trata? Desde un principio debemos de entender de qué se trata esta carta. Y esta carta trata porque había unos judaizantes que habían entrado a la iglesia de Galacia y que le decían a la iglesia de Galacia que no era suficiente con la fe en Jesús, que tenían que hacer algunas observancias de la ley, que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar días, que tenían que hacer esto y esto otro, sin entender que la ley, la misma ley, era sombra de los bienes venideros, y que por la ley ningún hombre va a ser justificado delante de Dios, porque la ley no fue dada para salvación. La ley fue una añadidura por causa de las transgresiones, pero siempre a través de la historia el creyente va a ser salvo por gracia por medio de la fe. Siempre hay a semejanza del padre Abraham. Y por eso ahí en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo reprende a los de Galacia y les dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado del evangelio. Y les dice claramente: esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces debemos de tener cuidado en todas estas cosas. Aparte, Pablo dice ahí en el capítulo 1: hay un solo evangelio, y sea maldito el que traiga un evangelio diferente al que dejó Cristo. Por eso tú debes de perseverar en la enseñanza, y debes de tener mucho cuidado en lo que enseñan algunas personas. A nadie juzgo. Al final de cuentas todos nos presentaremos ante el Señor y ahí se pondrá de manifiesto todas las cosas. Pero sí debes de tener cuidado en lo que escuchas, en lo que te están enseñando, porque te podrían desviar del evangelio de Cristo. En este pasaje en el que vamos a compartir, vamos a ver por qué le dijo Pablo a Pedro, al apóstol Pedro: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, que transgresor me hago. Para iniciar también te comento que allá en el libro de Colosenses 2:14 dice la Biblia claramente que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz del Calvario. Y cuando habla del acta de los decretos, se está refiriendo a toda la ley. Ahora, la ley es santa, la ley es buena, pero la ley no nos salva. Siempre vamos a hacer, y los judíos lo saben bien, ellos son conocedores de la ley. Por eso dice Habacuc 2:4: el justo por la fe vivirá, por la fe. Y los mismos judíos dicen que ahí se encierran los 613 puntos de lo que es la ley. El justo por la fe vivirá.
Dice aquí, hubo un problema entre Pedro y Pablo. Pablo lo reprendió duramente y públicamente, por cierto. ¿Por qué? Porque cuando Pedro estaba con los gentiles, se ponía debajo de la gracia, pero cuando llegaban los judíos, Pedro se ponía debajo de la ley. Y entonces Pablo lo reprendió por su hipocresía. Dice aquí, miren: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Estoy leyendo Gálatas 2:11. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? Explicamos. Pedro ya no andaba conforme a la verdad del evangelio. Estaba dentro de él una hipocresía, porque él de antemano ya sabía. Si usted va al libro de Hechos de los Apóstoles, va a ver cuando Cornelio mandó llamar a Pedro. Pedro estaba en la azotea de su casa y el Señor le mostró un lienzo y ahí vio diferentes aves y reptiles, cuadrúpedos, de todo, y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y él le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Y entonces el Señor le dijo que lo que él santificaba no lo llamara él inmundo. Y ya cuando fue a la casa de Cornelio, porque Cornelio también había tenido la revelación, y le explicó el evangelio, y Cornelio le dijo lo que le había dicho el ángel, dijo Pedro: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque los judíos no se querían juntar con gentiles porque sentían que se contaminaban. Entonces el Señor ya le había dicho que no tenía nada de malo. Y además, seamos judíos o seamos gentiles, pero ahora el Señor ha hecho un pueblo de los dos. Y no debería de haber esos prejuicios que había cuando Pedro vivía bajo la ley. Y es por eso que el apóstol Pablo le llamó fuertemente la atención. Le dice claramente en el 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muchas personas en la actualidad de buena fe, pero que muchas veces hay ignorancia de la palabra, dicen que hay que guardarlo el día sábado, que no hay que comer ciertas comidas, que hay que hacer ciertas cosas, pero eso eran sombras bajo la ley, eran sombras, no realidades, eran sombras que tipificaban muchas de ellas a Cristo a futuro. Por ejemplo, el corderito que sacrificaban en el Antiguo Testamento, ese simbolizaba a Cristo. Y el apóstol Pablo se dio cuenta que los gálatas se habían vuelto a esclavizar a la ley, porque los gálatas, dice ahí en el 4:10 de Gálatas, volvían a guardar los días, los meses, los años. ¿Cuáles días? Pues los sábados. ¿Cuáles meses? Pues lo que se conoce como los novilunios, las lunas nuevas, los tiempos, las estaciones, las fiestas, celebraban las fiestas, y eso eran sombras de los bienes venideros. Entonces Pablo observó, porque cuando Pablo dice en otra porción: manifiestas son las obras de la carne, está diciendo que todos lo podemos ver. Y hoy en la actualidad nos podemos dar cuenta, yo me doy cuenta, quién está esclavizado a la ley. Cuando una persona dice que hay que guardar los sábados, que no hay que comer esto y esto otro, pues esa persona está esclavizada a la ley. Y el apóstol Pablo después dice aquí en Gálatas 2:17: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. No. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo voy a tratar de parafrasear. Si nosotros
estamos tratando de ser justificados por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, porque eso es lo que nos enseñó Cristo en el Evangelio. Entonces quiere decir que Cristo es ministro de pecado, que nos está llevando a un error por decirnos claramente que no va a ser por la ley, sino por la fe en Él. ¿Cristo es ministro de pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Y es ahí cuando entra y le dice el apóstol Pablo a Pedro: porque si las cosas que destruí, es decir, Cristo anuló el acta de los decretos, la ley que nos era contraria, lo dice allá en Colosenses 2:14, las anuló en la cruz del Calvario. Entonces, si ya está anulado y yo quiero volverme a esclavizar a las cosas de la ley, transgresor me hago. Y cuando decimos transgresor me hago, voy en contra del Evangelio, voy en contra de un mandato que me dejó Cristo. Ahora te vuelvo a repetir, la ley es santa, la ley es buena, pero no salva. No, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley. Lo dice claramente en este versículo 16 que ya leímos. Te lo voy a releer. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y dice el 19, un versículo que en ocasiones es difícil de entender para muchas personas. Voy a tratar de explicártelo también. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Esto cómo lo podemos entender? Muy fácil. La ley demandaba que el pecador tenía que morir. El pecador tenía que morir. Maldito el que es colgado en un madero. Entonces, por la misma ley, yo soy muerto a la ley, porque la ley demanda la muerte del pecador. Yo soy muerto a la ley con el fin de que ahora pueda vivir para Dios y dar fruto para Dios, porque ahora ya no voy a estar bajo la ley, sino que voy a estar por la gracia, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Espero que el tema lo hayas podido comprender. Recuerda que nuestro canal se llama Seguidores de Cristo Guillermo Cuellar Hernández, así búscalo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, con todo respeto la puedes hacer, y te voy a invitar a que veas los siguientes temas que vamos a estar compartiendo, porque voy a estar hablando acerca de la ley. Bendiciones para todos y que Dios los siga prosperando.